Listo, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la guía Sociedad Mexicana Contemporánea y la guía de mi lengua en otro mundo, al parecer. Mi mundo en otra lengua, perdón. Pero vamos a empezar con guía Sociedad Mexicana Contemporánea. Aquí vamos a ver un poquito de la estructura de la dinámica de la población y del país. Nos comentaba en la guía que en el 2020 se hizo un censo por parte del INEGI y marcaba que la población de México era un total de 126.014.024 habitantes en el 2020, ¿ok? Por parte del INEGI. Yo creo que ahorita pues ya somos más, pero en la guía venía que en el 2020 se hizo este censo poblacional y nos arrojaron esos habitantes, 126.000 millones. De esos 126 millones, perdón, de mexicanos, 7.36 millones se consideran a sí mismos indígenas. O sea, esto equivaldría a un 12.2%, casi el triple de los habitantes que en 1970. El censo es un recuento de los individuos que forman parte de una población. Ese es el censo poblacional. Existen otros tipos de censo, pero el censo poblacional que hace el INEGI, eso quiere decir cuántos habitantes hay. También hay censos de cuántos microempresarios hay, hay personas hay que no saben leer, etcétera, ¿ok? Hay diferentes tipos de censo, pero en este caso estamos hablando del censo poblacional. ¿Cuánta población mexicana hay? Edad y sexo son indicadores básicos para describir una sociedad y se representan en una pirámide poblacional. Sexo, hombre, mujer, edad, cuántos años tiene mayor edad, menor edad, a partir de cuánto, ¿ok? Estos dos nos sirven como indicadores de un censo. Y nos habla de una pirámide poblacional primero, tiene una forma en T. Es un histograma en forma de T, pero al revés. Y puede ser leída gráficamente. Déjame se las pongo aquí. Es una barra en forma de T. Gráficamente la barra horizontal representa a la derecha el número de mujeres y a la izquierda el número de hombres. Para acá, por ejemplo, va a representar mujeres y para acá hombres. Y aquí van a salir las barritas, por ejemplo, cuántos años tiene y dependiendo del censo que se haga. Esa es una pirámide poblacional. Vamos a ver también la pirámide progresiva expansiva. Nos habla aquí que su base es más ancha, por ejemplo, así más larga, lo que significa que hay grandes tasas de natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que están haciendo muchos niños, muchas niñas, y un descenso en el número de habitantes en la cumbre. Por ejemplo, puede ir así. ¿Por qué un descenso? Porque va para abajo. Aquí quiere decir que va para arriba, pero como que se va cerrando. ¿Por qué? Porque hay un descenso en la cumbre. Aquí nos habla cuál es la cumbre, lo de acá. Entonces, hay mucha natalidad, sin embargo, hay un descenso en el número de habitantes. Van bajando los habitantes, sin embargo, sigue habiendo mucha natalidad. Esta es la pirámide progresiva, ¿ok? Y la pirámide regresiva, la base y la cúspide son estrechas, o sea, más pequeñas, ensanchándose en el medio, así de esta manera, ¿ok? Esa es una pirámide regresiva. La base y la cúspide son estrechas. En la regresiva, esa es la palabra clave. Y en la expansiva, nada más la base es ancha y la cumbre, perdón, hay como que un descenso en la cumbre. Esas son las palabras clave de expansiva: base ancha, descenso en la cumbre. Pirámide regresiva, en la base y la cúspide son estrechas, o sea, más pequeñas. En la pirámide estancada, ¿cuál va a ser la palabra clave? La base y el centro se estancan. Ahí viene la palabra clave, se estancan. La base y el centro se estancan con un descenso de la población en su cúspide, igual que la primera. Pero aquí vámonos por palabras clave, porque a lo mejor no te viene el dibujo, sino la valoración. Te va a lo mejor decir pirámide donde su base es ancha y hay un descenso en la cumbre, es expansiva. Pirámide donde la base y la cúspide son estrechas, es regresiva. Y la pirámide donde está estancada, donde la base y el centro se estancan, pues va a ser la pirámide estancada. ¿Ok? Palabras clave para irnos contestando de manera rápida y no perder mucho tiempo. Ahora, en México se hablan 68 lenguas indígenas. Eso también lo hace el INEGI. ¿Cuántas personas hablan una lengua indígena? ¿Y cuántas lenguas indígenas hay? De las que hablan son 68. ¿Y cuáles son los estados donde más se hablan estas lenguas?
son Oaxaca, Campeche, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 7 estados. En estos 7 estados, la mayoría de su población o tienen un porcentaje más alto donde se habla alguna lengua indígena. Permítame, porque creo que se agregó ahí. Ya. Seguimos. ¿Religión qué es? La religión es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. No importa cuál religión. Toda religión son un conjunto de dogmas, normas, porque te dicen lo que tiene que ser cuando estás dentro de esa religión, y prácticas relativas a una divinidad, a un ser divino, en el ser divino que crean. Eso es una religión, que existen varias. También nos hablan aquí del alfabetismo, que es la capacidad de un individuo para comprender lo que lee y escribe. Si un individuo puede comprender lo que lee, sabe leer, lo comprende y sabe escribir, da el mensaje, esa es una persona alfabeta. ¿Por qué? Porque sabe leer y escribir y comprende lo que lee y comprende lo que quiere decir de manera escrita. Si no, esta persona no sabe leer y no sabe escribir, es una persona analfabeta. ¿Por qué? Porque no sabe hacer estas habilidades, no tiene esas capacidades. Antes, en México, pues sí había mucho analfabetismo, ahorita ya va bajando. Familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, ¿ok? Constituida por una serie de personas que juegan una serie de roles específicos, por ejemplo, papá, mamá, abuelito, un tío, una tía, un primo, pero que vivan dentro del mismo techo. También son familias los que no viven en nuestro mismo techo, pero aquí en la definición nos habla de esta manera, que es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo. ¿Ok? Esa es la definición de familia. Ahora, la migración, vamos a hablar también de migración. En migración, la migración es el movimiento de la población que cambia su vivienda de localidad. Por ejemplo, de unas personas que van hacia otra localidad a vivir a otro lado, país o entidad. La localidad de origen, ¿cuál es? Es aquella de donde parten los migrantes. Por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos, mi localidad de origen es Nuevo León. Es localidad de origen es de donde parto. ¿Y cuál es la localidad de destino? Pues a donde voy a llegar. El lugar donde establecerán su vivienda, el nuevo lugar. Esa es la localidad de destino. ¿Qué es un inmigrante? Desde la mirada de otras personas que habitan en el lugar a donde han llegado al nuevo inquilino, los que llegan. Por ejemplo, si yo me voy a Nuevo León, a Estados Unidos o a otro estado, yo soy un inmigrante. ¿Por qué? Para las otras personas, porque yo llegué a su lugar de origen donde están ellos. Para ellos yo soy un inmigrante porque estoy llegando a ese lugar a vivir. Ahora, un inmigrante, desde la mirada del lugar donde se origina el movimiento, perdón, aquí se origina, es los que se van, ¿ok? Eso es un emigrante. Los inmigrantes son los que llegan y los emigrantes son los que se van. Inmigran, llegan, emigran, se van. ¿Ok? Ahora vámonos con la siguiente diapositiva. Modelo de desarrollo, ¿qué es? País el que instrumenta una guía o una referencia sobre el nivel de bienestar que requiere obtener la población y la economía, la que define los criterios con los cuales analizar los resultados. Es un modelo de desarrollo. Instrumenta una guía o una referencia sobre el nivel de bienestar. Esa es la frase clave. Modelo de desarrollo instrumenta una guía o una referencia sobre el nivel de bienestar que requiere obtener una población. ¿Ok? ¿Qué es lo que requiere una población para que tenga un buen desarrollo? Un modelo de desarrollo. Ahora, ¿cuál es el crecimiento económico? Esto se refiere al aumento en la producción total de bienes. Si hay una producción total de bienes alta, pues va a haber un crecimiento económico. Si es baja, pues no va a haber un crecimiento económico. ¿Y cuáles son los indicadores que nos permite ver si hay un crecimiento económico? Es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación de un país, tasa de interés. Si hay mucho desempleo o si no hay desempleo, también es un indicador económico de que el país va bien o que el país va mal. Y el tipo de cambio, o sea, cuánto vale la moneda en el país en el que está. Si el tipo de cambio es muy elevado,
Si la moneda tiene apreciación o despreciación, eso quiere decir también un indicador en el nivel económico del país, de cómo va. Estos cinco también nos los indican. El PIB, tasa de inflación, de interés, desempleo y el tipo de cambio. ¿Qué son los bienes? Los bienes son los objetos y mercancías tangibles como televisores, automóviles, alimentos, entre muchos otros. ¿Qué quiere decir tangibles? Que los podemos tocar, que los podemos tener. Esos son los bienes. Es, por ejemplo, lo material, por así decirlo. Todo aquello material son bienes. Los servicios son actividades que lleva a cabo una empresa o una persona. Existen diferentes tipos de servicios, por ejemplo, el mantenimiento de un automóvil, esa persona se está prestando un servicio. Las consultas médicas, está dando un servicio, no prestando, está dando un servicio y cobra, algunos, la mayoría cobra. Y cortes de cabello también, hay diferentes tipos de servicios. ¿Qué es un servicio? Aquellos que llevan a cabo una empresa o una persona. ¿Qué te está ofreciendo? ¿Para qué te va a servir a ti? De ahí viene la palabra servicio, ¿para qué te sirve? El PIB es una medida, lo que vimos anteriormente, es un indicador de crecimiento económico y es el Producto Interno Bruto. Es una medida del valor total de una economía. Nos dice qué tan grande es la economía de un país. ¿Ok? Por medio del PIB yo puedo ver qué tan grande es la economía de ese país. Aquí nos habla también de que mide el crecimiento económico en general de ese país. Si el Producto Interno Bruto es bueno, eso quiere decir que el país va bien económicamente. De lo contrario, pues no está bien económicamente ese país, no tiene un crecimiento económico. Ahora, las actividades que integra el PIB se clasifican en tres: actividad primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, la primaria es lo agropecuario y lo extractivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la cosecha, la siembra, el ganado y los minerales también. Todo lo primario es lo que pasa en el campo o en la minería, donde se obtiene lo primero de lo que vas a ofrecer después. Por ejemplo, en el maíz, vamos con el sector primario de maíz. El maíz es agropecuario, es lo primario. Primero se siembra y luego se cosecha. Y luego en lo secundario entra lo industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que se va para una industria, ¿para qué? Para que lo modifiquen y después se va al terciario. ¿Cuál es el terciario? Ya se vende el maíz, por ejemplo, en maseca, ya se vende en harina, ya se venden cereales, ya se venden tal cosa, ya está el producto elaborado. Entonces, primero está el primario, ¿de dónde lo agarramos? Después está el secundario que pasa a la empresa o a la fábrica donde se procesa y al final está el terciario donde se ofrece el producto o el servicio. Por ejemplo, también en la ganadería. ¿Cuál va a ser en la ganadería? Por ejemplo, las carnes o las pieles. Primero está el ganado. Ese es el primario. El secundario, ¿qué pasa? Los mandamos a la fábrica a que hagan los cortes de la carne o que hagan o que le quiten la piel. Y el terciario es donde se ofrece el servicio, por ejemplo, la piel para los zapatos, la carne para las carnicerías. Ahí está en lo secundario y luego ya pasa lo terciario a ofrecerse. El tipo de cambio nominal es un indicador que determina el precio de la moneda. Aquí, tipo de cambio nominal te puede venir como pregunta. Es un indicador que determina el precio de la moneda con respecto a un país. Por ejemplo, el tipo de cambio aquí, el peso mexicano, a comparación desde Estados Unidos, está a 18 pesos. Y en el euro está a 20, por ejemplo. Ese es el tipo de cambio nominal. ¿Cuánto vale una moneda de tu país comparada con otra? Es el tipo de cambio. Si yo voy a Estados Unidos, si lo cambio mis pesos a dólares, ¿cuánto me van a dar? Si voy a Europa, si voy a China, ¿cuánto es el cambio que me van a dar a partir del dinero en pesos mexicanos, que es lo que tengo? Es el tipo de cambio nominal. Aquí lo que le comentaba de una moneda. Una moneda se puede apreciar o se puede depreciar. Por ejemplo, en apreciación, cuando nuestra moneda aumentó de valor respecto a la moneda extranjera, quiere decir que se aprecia. Por ejemplo, si el dólar pasa de estar a 20, pasa a 17, nuestra moneda se aprecia. ¿Por qué? Porque el peso ya está más cerca del dólar. Si, por ejemplo, estuviera a 10 pesos, si el dólar pasa de 17 a 10, nuestra moneda se aprecia muchísimo más. ¿Por qué? Porque ya no es tan caro. Ya se acerca más el peso al dólar. Ahí se está apreciando. Ya están casi a nivel, casi, por así decirlo, pero pues no. Ahora, ¿cuál va a ser la depreciación? Cuando la moneda nacional disminuye respecto a la moneda extranjera. No nada más el dólar, también puede ser el euro. Pero cuando casi siempre lo hacemos aquí por el dólar.
Cuando disminuye, ¿cuándo va a disminuir? Cuando pasa de 19 a 21, o de 10 a 18, o 17 a 25, por ejemplo. Ahí se deprecia la moneda porque ya hay un trecho muy largo entre el peso y el dólar. ¿Cuánto me va a costar un dólar? ¿Cuántos pesos me va a costar un dólar? ¿Ok? Es la depreciación y la apreciación. Cuando el dólar baja, se aprecia la moneda. Cuando el dólar sube, se deprecia la moneda. Ahora, nos habla también de un estado benefactor y nos habla de un periodo de 1940 a 1970, o sea, 30 años. Esto tenía como objetivo regresar a las raíces populares para redistribuir la riqueza. Estado benefactor, redistribuir la riqueza. Eso en 1940 a 1970 era el objetivo del Estado mexicano. Redistribuir la riqueza. Ahora, durante los años 60, periodo al que se denomina desarrollo estabilizador. Años 60, ahí en esos años se denomina el periodo desarrollo estabilizador. Auge y crecimiento industrial que fue más evidente. En estos años fue más evidente el crecimiento, ¿ok? En México. Ese es el desarrollo estabilizador. Vamos a ver ahora el Tratado de Libre Comercio, que ahora se le conoce como TEMEX, creo. Sí, TEMEX. Tratado México, TEMEC, perdón, TEMEC. Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Antes se le conocía como el TLC o TELECAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero ahora ya cambió el nombre, no sé por qué aquí lo siguen poniendo como TELECAN. Pero bueno, en la guía viene así, vamos a ponerlo de esta manera, que el TELECAN o el TLC es el mismo que el TEMEC ahorita, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál era el objetivo de este tratado? Era eliminar impuestos arancelarios entre los tres países para que no pagaran tantos aranceles y que existiera una buena desarrollo o buena, ¿cómo le llaman? Eh, pues sí, que se pudiera, no libremente, pero con mayor facilidad, hacer la compra y venta de servicios, de productos entre estos tres países, que no existieran muchos impuestos en los aranceles. Aumentar las oportunidades de inversión dentro de los tres países, asegurar la protección y aplicación de los derechos de la propiedad intelectual en cada país y fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios de acuerdo, ¿ok? Porque si no existiera este tratado, tal vez los impuestos serían más grandes, habría más como trabas o barreras para que pudieran haber este intercambio de productos y servicios en esos tres países, que es Estados Unidos, México y Canadá. Por eso le llaman Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora es TEMEC. Un sistema político, vamos a ver aquí la palabra clave, es un conjunto de instituciones que se establecen para organizar asuntos del gobierno. Ese sistema político son conjuntos de instituciones, ¿para qué? Para establecer y organizar los asuntos del gobierno y las relaciones que se fincan entre ellas y con la comunidad política a la que se dirigen. Pero vamos a tomar esas palabras claves. Conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno. Es un sistema político. Ahora vamos a hablar de la Constitución. ¿Qué es una Constitución? La mayoría de los países tienen una Constitución. Es la norma máxima en la que se establecen los principios más importantes de una nación. Vamos a ponerle aquí norma máxima. Se establecen los principios más importantes de una nación y la forma de organización general de su sistema político, democrático, una monarquía, una anarquía, etcétera. Entonces, aquí en una constitución es la norma máxima de ese país. ¿Qué te dicen esa norma máxima? Establece los principios más importantes de esa nación. ¿Cómo se debe llevar a cabo esa nación? ¿Cuál es el sistema político de esa nación? ¿Ok? También nos venía otra definición que es conjunto de reglas mediante las cuales el Estado, gobierno y sociedad deben interactuar. O sea, las reglas máximas, como una sociedad, como el Estado y como el gobierno deben interactuar, está establecido en la Constitución. Tienes que seguir esta y es la norma máxima de un país. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es rígida porque requiere de una mayoría calificada. ¿Qué es esto? Que 3/4 partes en las dos cámaras legislativas, para que se pueda modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos,
debe tener mayoría de votos las tres cuartas partes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Que si estos tres están a favor de cambiar la constitución política, se puede modificar. Si nada más está la mitad y la mitad, no se puede modificar. Tiene que haber mayoría para poder modificar, para que los diputados, las cámaras legislativas puedan modificar la constitución política, entonces debe de haber mayoría. Si no hay mayoría, no pueden cambiar la constitución. Entonces, a partir de esto, hagan un análisis. ¿Qué es más importante? ¿El presidente o los diputados que modifican, crean, aprueban o retienen leyes? Pues para mí, los legisladores. ¿Por qué? Porque a partir de esto, pues se puede cambiar la constitución y puede cambiar todo el sistema político de un país y económico incluso. Entonces, hay que, pues sí, ser más, tener un poco más de criterio al seleccionar a nuestros diputados, no nada más el presidente, que sí es importante, pero no tan importante como el que modifica, aprueba o cancela leyes. Entonces, en la Constitución, para modificarla, tienes que tener mayoría. ¿Qué quiere decir mayoría? Tres cuartas partes. Por ejemplo, si son 40 diputados, un ejemplo, tiene que haber 30 que digan que sí, o que sean más de la mitad. ¿Para qué? Para que pueda haber mayoría y cambiarlo. Si no hay mayoría, no puede cambiarse una constitución aquí en México. Ahora, el Estado, ¿cuál es la principal función del Estado? Es buscar el bien común, se supone, en teoría. Que muchos confunden que el Estado es buscar el bien común, pero del mismo, no de la sociedad. Es el bien común, pero de la sociedad, no de una sola persona o de un solo partido o de un solo grupo de organización. El Estado, su función principal, en teoría, es buscar el bien común de las personas a las que gobierna, se supone. Ahora, la soberanía es el principio que asegura la universalidad de los ciudadanos y ejercemos esa soberanía al votar. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos a quién ponemos y a quién no ponemos. Y al elegir nuestros representantes, ya sea el presidente municipal, ya sean los diputados, los senadores, todos esos, aquí hay soberanía. ¿Por qué? Porque se hace por medio del voto. ¿Ok? Somos un país democrático, republicano. El gobierno, este es quien se encarga de crear, actualizar, proteger y hacer que se cumpla la Constitución y de ejecutar las sanciones correspondientes a quien no lo acate. El gobierno se encarga de esto, crear, actualizar y proteger. ¿Por medio de qué? De tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Ahorita más adelante vamos a ver en qué consisten esos tres. Pero de eso se debe encargar el gobierno: crear, actualizar y proteger por medio de esos tres poderes. ¿Ok? En México no nada más hay un poder, no nada más está el poder del presidente, está el poder de los senadores y diputados y está el poder de la judicial, que se debe de encargar de que se cumplan esas leyes. Tienen que existir esos tres poderes y tiene que haber una división. No puede haber una unión en esos tres poderes, cada quien tiene su función. Así que, por ejemplo, si el partido que está ahorita tiene mayoría en la Cámara de Diputados, quiere decir que puede el presidente proponer leyes y en la Cámara lo van a aprobar porque la mayoría es de su partido. Entonces, es como de pensarse o de reflexionar si conviene que en la Cámara de Diputados haya mayoría de ese partido. ¿Por qué? Porque pueden modificar leyes, pero que sea en bien común. Pero si modifican leyes para que no sea en bien común de la población, pues puede afectarnos. Entonces, pues lo ideal sería que al estar en la Cámara de Diputados se quitaran de colores, se quitaran de ideales y que sea nada más, pues, escoger que le vaya bien a México, a su población. Es lo ideal. Que, que en realidad, pues, casi no pasa. Vamos a seguir hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se le conoce como Carta Magna. A nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le conoce como Carta Magna y es la máxima de las leyes, es la máxima, lo máximo que tenemos, la Carta Magna, nuestra Constitución. ¿Qué está a la par de la Carta Magna de nuestra Constitución? Solamente los tratados internacionales. Después de la Constitución están los reglamentos, las leyes, los
las normas de cada estado, la constitución de cada estado, todas esas leyes, todos esos documentos, todos esos reglamentos, todos esos se rigen por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que no hay nada más que eso. Solamente a la par están los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque no podemos violar un tratado internacional porque lo estamos haciendo con otro país. Si no puede ahí entrar un conflicto bélico, conflicto de aranceles, etcétera. Ahora, nuestra Carta Magna la constituyen 136 artículos ordenados en 9 títulos. La estructura son dos partes, la orgánica y la dogmática. La dogmática es la primera parte. En ella se establecen los derechos y obligaciones que tienen todos los ciudadanos mexicanos. Y en la parte orgánica es la segunda parte, que se encarga de organizar las instituciones de gobierno, sus funciones, interacciones y atribuciones. Entonces, en la primera parte, que es la dogmática, aquí se habla de los derechos y las obligaciones de todos los mexicanos. Y en la segunda, que es la orgánica, se habla de las instituciones de gobierno. ¿Ok? Vámonos con el artículo tercero. Vamos a comentar un poquito de estos artículos. El artículo tercero habla de la educación. Artículo séptimo habla que es inviolable la libertad de difundir opiniones, o sea, libertad de expresión. Eh, Artículo 27, propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Artículo 28, queda prohibido los monopolios, o sea, que no nada más una empresa tenga todo, sino que haya competencia. Eso es monopolio. Artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En el 123 habla del trabajo. Corporativismo es una doctrina que propugna la organización de colectividad sobre las bases asociadas representativas de los intereses y las actividades profesionales. Doctrina que propugna la organización de colectividad. Palabra clave. Desde el siglo XIX se estableció la división entre los asuntos de la Iglesia y los estados. Por eso el Estado debe ser laico. No puede la Iglesia intervenir en asuntos del gobierno. Desde el siglo XIX. ¿Cuál es el siglo XIX? De 1801 a 1900. Es el siglo XIX. A partir de ese tiempo se separó la Iglesia del Estado. La Iglesia ya no interviene en asuntos del Estado. Ahora aquí vamos a hablar de los tres poderes, de la división de los poderes, que son los tres. El Ejecutivo está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República. El Ejecutivo está representado por el presidente. ¿Cuál es nuestro presidente? Claudia Sheinbaum, que es electo de forma popular, que quiere decir que vota toda la población. Es directa, secreta y mayoritaria. Esa está representada, el poder ejecutivo, por la presidenta. Aquí, ejecutivo es la presidenta. Vamos a poner aquí a la presidenta. Supongamos que es la presidenta, ¿eh? Y está el poder legislativo, que tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existen de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Nuestra constitución no es la misma, ha sido modificada conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, las ideas van cambiando, va cambiando la tecnología. Entonces todo va cambiando, lo legislativo, la constitución, las leyes deben de ir cambiando, modificándose, agregándose o rechazando. Pero recuerden que en este legislativo, si hay mayoría, se modifican. Si no hay mayoría, no se modifica. Que a veces son contrarios los partidos que están en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Qué hace el presidente? Él solamente propone, él no está capacitado para cambiar las leyes. Él solamente va a proponer cambiar una ley o modificar una ley o agregar una ley, pero no lo van a hacer porque él dice, se hace si todos los diputados, la mayoría de los diputados lo aprueban. Si no se hace, si no lo aprueban, pues no se va a hacer. O sea, ahí no tiene todo el poder el presidente, sino también está el poder legislativo. Por eso, entonces hay que pensar, si tiene mayoría, pues van a aprobar todo lo que proponga el presidente. Si no hay mayoría, pues puede haber un debate y tal vez, si es en función positiva de los mexicanos, se aprueba. Y si no, pues no. Ahora, ¿el judicial cuál es? Se deposita el poder judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia. Aquí está el poder judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde si no cumples estas leyes, pues va a haber un castigo, va a haber como
pues si no lo cumples, pues a la cárcel. Si no lo cumples, pasa esto. Si no lo cumples, pasa esto. ¿Quién se encarga? Los jueces, las cortes, los policías también se encargan de que se cumplan estas normas al estar en la calle. Todo eso, los que se encargan de que se cumplan lo que ya aprobaron en el Poder Legislativo y lo que propuso el propio presidente en el Poder Ejecutivo, entonces eso se va a encargar el Poder Judicial. De no cumplirse, pues va a haber una sanción. Vamos a hablar por último de los hogares nucleares que lo conforman una pareja y sus hijos. El hogar nuclear es la pareja, papá y mamá y sus hijos. O ya sea, también está un hogar homoparental, que es esposo, esposa, esposo, esposa y esposa, ¿ok? También tenemos hogares ampliados o extensos. ¿Cuál es este hogar? Cuando el hogar nuclear se le suman hijos casados o personas en línea de parentesco directo o colateral. Por ejemplo, están mis papás, ya yo me traje a mi esposa con mis hijos, mi hermana se trajo con su esposa con sus hijos, o también está otros familiares directos. Ese es un hogar ampliado o extenso. Tenemos los hogares compuestos, que son hogares nucleares, a los que se le integran una o más personas emparentados con el jefe. Está los hogares unipersonales, que son integrados por una sola persona, y los corresidentes, que están por dos o más personas sin relación o parentesco, por ejemplo, como los roomies. Hasta aquí terminaríamos esta guía. Vámonos, nos queda poco tiempo. 6, con la guía de Mi Mundo en Otra Lengua. Esta, como que presentación, se las voy a mandar porque no nos vamos a aprender todas las palabras en este poco tiempo, en una hora. Solamente vamos a identificar como lo más importante que pueda venir en el examen. Por ejemplo, los possessive adjectives, que es lo que es tuyo. Cuando hablas de ti, es my. This is my book. My. Cuando hablas de alguien más, te refieres a su carro, your. Cuando te refieres que es de él, es his. Aquí lo voy a ir poniendo. Aquí, his. Cuando es de ella, her, it's, with es nuestro. Your, igual, tuyo, their, es de ellos. Entonces, my, mío, you, tuyo. His, de él, her, de ella. Esos son los possessive adjectives, que quiere decir que son las posesiones. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es de él? ¿Qué es de ella? ¿Qué es de ellos? ¿Qué es de nosotros? También viene aquí las características o las apariencias físicas de una persona. Vienen estas, se las voy a dejar como quiera para que les den una repasada. Body types, facial features, hairstyles, skin. Todas estas palabras las pueden repasar y las pueden ir buscando en Google o en Internet, que son cómo puedes escribir a una persona físicamente o por su apariencia. Está aquí también los sentimientos, ¿cómo te sientes? I'm feeling, yo me siento calmado, feliz, sonriente, relajado, nervioso, triste, enojado, confuso, enfermo, con sueño. Todas esas sensaciones les puede venir en el examen. ¿Cómo te sientes? Igual pueden apoyarse de sus herramientas. Aquí vienen también los países. Por ejemplo, si dice he is from, él es de, aquí vienen los países. Por ejemplo, a revisar. ¿De dónde es él? España, Francia, Italia. Pero cuando te quieres referir que ella es francesa o él es francés, tienes que decir French. No es lo mismo decir he is France, porque va a sonar como él es Francia. No, él es francés. He is French. Cuando quieres decir que él es de Francia, tienes que decir he is from. Es de France, Francia. O Italia, Italia. He is Italian. Italiano, italiana. She, his. Entonces, lo primero es de dónde es. Lo primero son los países. He's from, she's from. ¿De dónde es? Y lo segundo, te está refiriendo a que es francés, italiano, italiana, alemán, perdón, española, español, mexicano, mexicana. Eso quiere decir en el segundo, she is, he is. Y en el primero, she's from, él es de, y se dice el nombre del país. Ahora vienen las partes del cuerpo: head, eye, ear, neck, shoulder, hand, stomach, finger, knee, toe, foot. Esos
son las partes del cuerpo. Aquí ya te lo viene señalado, como que ya te voy a mandar la presentación. Partes del cuerpo. Las profesiones. ¿Cuáles son las profesiones? Aquí tenemos contadora, actor, arquitecto, artista, un astronauta, barista, chef, carpintero, bombero, florista. Todas estas son las profesiones, ¿ok? Que algunas los puedes identificar solamente porque se parecen con el logo, con el actual, con el nombre que es en español. Ahora también vienen los números cardinales, 1, 2, 3, 4, esos son los números cardinales. Y los ordinales es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Todos estos son los números ordinales. Por ejemplo, ¿en qué lugar quedó? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y los cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En adelante. También en la guía venían las partes de la casa: attic, ático, chimenea, roof, techo, bathroom, baño, kitchen, cocina, garden, jardín, living room, donde duermes, bedroom, habitación. Esas son las partes de una casa. Los días de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Los días de la semana. Vienen los meses: January, February, March, hasta diciembre. Todos esos son los meses del año. Vienen también las temporadas: invierno, otoño, verano. Aquí es lluvia, donde está el sol, winter, la nieve, fall, otoño. Ahora viene también el clima: cómo está el clima: rainy, sunny, lightning, blizzard, rainbow, sleet, cloudy, snowy. Todo eso es cómo puede estar el clima, ¿ok? Está también las partes de un día: in the morning, en la mañana; in the afternoon, en la tarde; in the evening, al anochecer; at the night, en la noche; atardecer, tarde, mañana, noche. Las frutas y los vegetales: aquí todos estos vegetales, todas estas frutas, viene el nombre. Viene también algunos productos como de snack, champagne, soda, hot chocolate, coffee, espresso, té. Todos estos es vocabulario, ¿ok? De líquidos. Viene también los animales, el vocabulario, las partes o los nombres de cada animal en inglés. Tenemos también las posiciones en una caja: enfrente, dentro, abajo, a un lado, entre, cerca, lejos, arriba, sobre. Aquí vienen todos estos. Igual lo pueden ir checando ahí en Google. También está Science y For. Science nos indica un específico punto en el tiempo. Por ejemplo, I have been studying science 9 a.m. Yo estoy estudiando desde las 9. Y luego abajo viene que ella es maestra desde el 2015. ¿Desde cuándo? Science es desde cuándo. Es un punto específico en tiempo. Y for es una duración de tiempo. Por ejemplo, I have been studying for 3 hours. Entonces, yo estoy estudiando por 3 horas. Ella estuvo en la oficina por 2 horas. Ella fue a London por 3 meses. ¿Por cuánto tiempo? Duración de tiempo. For. Science es desde cuándo. Ejercicios aquí de W question. Where's your name? Where does she live? La 3 es who teach in this class, etcétera. Esas son las W question. What, how, where, which, what, when, where. Aquí viene la respuesta de cada uno y cómo se usa en cada uno. ¿Dónde, cuándo, qué? El verbo to be: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y aquí viene la ya traducido. I am, yo soy; you are, tú eres; he is, él es; she is, ella es; it is, ello es, o está; we are, nosotros somos o estamos; you are, ustedes son o están; they are, ellos son o están. Hasta aquí, dudas, preguntas sobre las dos presentaciones. Igual en la de inglés nada más es darle una repasada, una estudiada.
o tenerla ahí a un ladito. Hasta aquí terminaríamos nuestras dos guías. Igual les van a mandar la presentación, te les mando yo la presentación y les van a mandar la guía. Déjenme termino de grabar.